Infancia y sociedad. Erik Erikson. 3. Iniciativa versus culpa. En todas las etapas hay en cada niño un nuevo milagro de desenvolvimiento vigoroso, que constituye una nueva esperanza y una nueva responsabilidad para todos. Tal es el sentido y la cualidad esencial de la iniciativa. Los criterios para todos estos sentidos y cualidades son los mismos. Una crisis más o menos caracterizada por tanteos y temores se resuelve en tanto el niño parece repentinamente integrarse tanto en su persona como en su cuerpo. Parece más el mismo, más cariñoso, relajado y brillante en su juicio, más activo y activador. Esta es libre posesión de un excedente de energía que le permite olvidar rápidamente los fracasos y encarar lo que parece deseable, aunque también parezca incierto e incluso peligroso, con un sentido direccional íntegro y más preciso. La iniciativa agrega a la autonomía la cualidad de la empresa, el planeamiento y el ataque de una tarea por el mero hecho de estar activo y en movimiento, cuando anteriormente el empecinamiento inspiraba las más de las veces actos de desafío y por lo menos protestas de independencia. Sé que para muchos la palabra iniciativa tiene una connotación norteamericana e industrial. Con todo, la iniciativa es una parte necesaria de todo acto, y el hombre necesita un sentido de la iniciativa para todo lo que aprende y hace, desde recoger fruta hasta un sistema empresario. La etapa ambulatoria y la de la genitalidad infantil suman al inventario de modalidades sociales básicas la de conquistar. Primero, en el sentido de buscar el propio beneficio, no hay para expresarlo ninguna palabra más simple y más intensa. Sugiere placer en el ataque y la conquista. En el varón, el acento permanece puesto en los modos fálico-intrusivos. En la niña, se vuelca a modos de atrapar con una actitud más agresiva de arrebatar o en la forma más sutil de hacerse atractiva y despertar afecto. El peligro de esta etapa radica en un sentimiento de culpa con respecto a las metas planeadas y los actos iniciados en el propio placer exuberante experimentado ante el nuevo poder locomotor y mental. Los actos de manipulación y coerción agresivas, que pronto van mucho más allá de la capacidad ejecutiva del organismo y la mente, y por lo tanto requieren una detención enérgica de la iniciativa planeada, mientras que la autonomía tiene como fin mantener alejados a los rivales potenciales y por lo tanto puede llevar a una rabia llena de celos dirigida la mayoría de las veces contra los hermanos menores. La iniciativa trae apareada la rivalidad anticipatoria con los que han llegado primero y pueden por lo tanto ocupar con su equipo superior el campo hacia el que está dirigida la propia iniciativa. Los celos y la rivalidad infantiles, esos intentos a menudo amargos y no obstante esencialmente inútiles por delimitar una esfera de privilegio indiscutido, alcanzan ahora su culminación en una lucha final por una posición de privilegio frente a la madre. El habitual fracaso lleva a la resignación, la culpa y la ansiedad. El niño tiene fantasías de ser un gigante y un tigre, pero en sus sueños huye aterrorizado en defensa de su vida. Esta es entonces la etapa del complejo de castración, el temor intensificado de comprobar que los genitales, ahora enérgicamente erotizados, han sufrido un daño como castigo por las fantasías relacionadas con su excitación. La sexualidad infantil y el tabú de los incestos, el complejo de castración y el superyo se unen aquí para provocar esa crisis específicamente humana durante la cual el niño debe dejar atrás su apego exclusivo y pregenital a los padres e iniciar el lento proceso de convertirse en un progenitor y en un portador de la tradición. Aquí se produce la más terrible división y transformación en la central energética emocional, una división entre la gloria humana potencial y la destrucción total potencial, pues aquí el niño queda dividido para siempre en su interior. Los fragmentos instintivos que antes había fomentado el crecimiento de su cuerpo y su mente infantiles ahora se dividen en un grupo infantil
que perpetúa la exuberancia de los potenciales del crecimiento, y un grupo correspondiente a los padres que sustenta e incrementa la autoobservación, la autoorientación y el autocastigo. Una vez más, se trata de un problema de regulación mutua. Cuando el niño, tan dispuesto ahora a sobremanipularse, puede desarrollar gradualmente un sentido de responsabilidad moral, cuando puede alcanzar cierta comprensión de las instituciones, las funciones y los roles que permiten su participación responsable, encuentra un logro placentero en el manejo de herramientas y armas, de juguetes significativos y en el cuidado de los niños más pequeños. Naturalmente, la serie correspondiente a los padres es al principio de naturaleza infantil. El hecho de que la conciencia humana siga siendo parcialmente infantil durante toda la vida constituye el núcleo de la tragedia humana, pues el superyo del niño puede ser primitivo, cruel e inflexible, como se observa en los casos donde los niños se sobrecontrolan y se sobrerestringen hasta el punto de la autoanulación. Los casos en que manifiestan una sobreobediencia más literal que la que el progenitor había deseado provocar, o en los que se desarrollan profundas regresiones y resentimientos perdurables porque los padres mismos no parecen vivir a la altura de la nueva conciencia. Uno de los conflictos más profundos en la vida es el odio hacia el progenitor que sirvió como modelo y ejecutor del superyo, pero al que en alguna forma se descubrió tratando de realizar impunemente las mismas transgresiones que el niño ya no puede tolerar en sí mismo. La suspicacia o la ambigüedad que en esa forma se mezcla con la cualidad de todo o nada del superyo, este órgano de tradición moral, hace que el hombre moral, en el sentido moralista, un gran peligro potencial para su propio yo y para el de sus semejantes. En la patología adulta, el conflicto residual relativo a la iniciativa se expresa en la negación histérica que provoca la represión del deseo o la anulación de su órgano ejecutivo mediante la parálisis, la inhibición o la impotencia, o bien en el exhibicionismo sobrecompensatorio, en el que el individuo atemorizado, tan ansioso por ocultarse, asoma la cabeza en cambio. Hoy en día también es común una zambullida en la enfermedad psicosomática. Es como si la cultura hubiera llevado al hombre a sobrepublicitarse e identificarse así con su propia propaganda, en el sentido de que solo la enfermedad puede ofrecerle una vía de salida. Pero tampoco en este caso debemos pensar exclusivamente en la psicopatología individual, sino en la central energética interna de rabia que debe estar sumergida durante esta etapa, tal como algunas de las esperanzas más caras y las fantasías más desenfrenadas quedan reprimidas e inhibidas. La sensación de virtud resultante, a menudo la principal recompensa para la bondad, más tarde puede volcarse intolerantemente contra los demás bajo la forma de una supervisión moralista permanente, de modo que el empeño predominante llega a ser la prohibición y no la orientación de la iniciativa. Por otro lado, incluso la iniciativa del hombre moral tiende a rebasar los límites de la autorrestricción, permitiéndole hacer a los demás en su país o en otro lo que no haría ni toleraría en su propio hogar. En vista de los peligros potenciales inherentes a la prolongada infancia del hombre, conviene volver a examinar las primeras etapas de la vida y las responsabilidades de guiar a los jóvenes mientras aún lo son. Y aquí observamos que, de acuerdo con la sabiduría del plan básico, el niño no está en ningún otro momento tan dispuesto a aprender rápida y ávidamente, a hacerse más grande en el sentido de compartir la obligación y la actividad que durante este periodo de su desarrollo. Está ansioso y es capaz de hacer las cosas en forma cooperativa, de combinarse con otros niños con el propósito de contribuir y planear, y está dispuesto a aprovechar a sus maestros y a emular los prototipos ideales. Desde luego permanece identificado con el progenitor del mismo sexo, pero por el momento busca oportunidades donde la identificación en el trabajo parece prometer un campo de iniciativa sin demasiado conflicto infantil o culpa edípica, y una identificación más realista basada en un espíritu de igualdad experimentada en el hecho de hacer cosas juntos.
De cualquier manera, la etapa edípica trae apareada no solo el establecimiento opresivo de un sentido moral que limita el horizonte de lo permisible, sino que también determina la dirección hacia lo posible y lo tangible, que permite que los sueños de la temprana infancia se vinculen a las metas de una vida adulta activa. Por lo tanto, las instituciones sociales ofrecen a los niños de esta edad un etos económico, en la forma de adultos ideales a los que es posible reconocer por sus uniformes y sus funciones, y que resultan lo suficientemente fascinantes como para reemplazar a los héroes del libro ilustrado y el cuento de hadas. 4. Industria versus inferioridad. Así, el escenario interior parece preparado para la entrada a la vida, pero la vida debe ser primero vida escolar, sea la escuela una pradera, una selva o un aula. El niño debe olvidar las esperanzas y deseos pasados, al tiempo que su exuberante imaginación se ve domesticada y sometida a las leyes de las cosas impersonales. Pues antes de que el niño, que ya es psicológicamente un progenitor rudimentario, pueda convertirse en un progenitor biológico, debe comenzar por ser un trabajador y un proveedor potencial. Con el periodo de latencia que se inicia, el niño de desarrollo normal olvida o más bien sublima la necesidad de conquistar a las personas mediante el ataque directo o de convertirse en papá y mamá en forma apresurada. Ahora aprende a obtener reconocimiento mediante la producción de cosas. Ha dominado el campo ambulatorio y los modos orgánicos. Ha experimentado un sentimiento de finalidad con respecto al hecho de que no hay un futuro practicable dentro del vientre de su familia, y así está dispuesto a aplicarse a nuevas habilidades y tareas que van mucho más allá de la mera expresión juguetona de sus modos orgánicos o el placer que le produce el funcionamiento de sus miembros. Desarrolla un sentido de la industria, esto es, se adapta a las leyes orgánicas del mundo de las herramientas. Puede convertirse en una unidad ansiosa y absorta en una situación productiva. Completar una situación productiva constituye una finalidad que gradualmente reemplaza a los caprichos y los deseos del juego. Los límites de su yo incluyen sus herramientas y habilidades. El principio del trabajo le enseña el placer de completar el trabajo mediante una atención sostenida y una diligencia perseverante. En esta etapa, los niños de todas las culturas reciben algunas instrucciones sistemáticas, aunque como vimos en el capítulo sobre los indios norteamericanos, no se imparte siempre en el tipo de escuela que las personas alfabetizadas deben organizar en torno de maestros especiales que han aprendido a enseñar, a leer y a escribir. En los pueblos prealfabetos y en las actividades que nada tienen que ver con leer y escribir, se aprende mucho de los adultos que se convierten en maestros a través de un don y una inclinación y no de un nombramiento, y quizás la mayor parte se aprende de los niños mayores. Así se desarrollan los elementos fundamentales de la tecnología, a medida que el niño adquiere capacidad para manejar los utensilios, las herramientas y las armas que utiliza la gente grande. Los individuos educados con carreras más especializadas deben preparar al niño enseñándole fundamentalmente a leer y escribir, la educación más amplia posible para el mayor número de carreras posibles. Cuanto más confusa se vuelve la especialización, sin embargo, más indistintas son las metas eventuales de la iniciativa, y cuanto más complicada es en la realidad social, más vagos resultan en ella los roles del padre y de la madre. La escuela parece ser una cultura por sí sola, con sus propias metas y límites, sus logros y sus desencantos. El peligro del niño en esta etapa radica en un sentimiento de inadecuación e inferioridad. Si desespera de sus herramientas y habilidades o de su estatus entre sus compañeros, puede renunciar a la identificación con ellos y con un sector del mundo de las herramientas. El hecho de perder toda esperanza de la asociación industrial puede hacerlo regresar a la rivalidad familiar más aislada, menos centrada en las herramientas de la época edípica. El niño desespera de sus dotes en el mundo de las herramientas y en la anatomía y se considera condenado a la mediocridad o a la inadecuación.
Es en ese momento que la sociedad más amplia se vuelve significativa en cuanto a sus maneras de admitir al niño a una comprensión de los roles significativos en su tecnología y economía. El desarrollo de más de un niño se ve desbaratado cuando la vida familiar no ha logrado prepararlo para la vida escolar o cuando ésta no alcanza a cumplir las promesas de las etapas previas. Con respecto al periodo en que se desarrolla un sentido de la industria, me he referido a obstáculos internos y externos en el uso de nuevas capacidades, pero no a las complicaciones que implican nuevos impulsos humanos ni a la rabia sumergida que resulta de su frustración. Esta etapa difiere de las anteriores en tanto no se trata de una oscilación desde un cataclismo interior hacia un nuevo dominio. Freud la denomina la etapa de latencia porque los impulsos violentos están normalmente inactivos, pero se trata tan solo de un momento de calma antes de la tormenta de la pubertad, cuando todos los impulsos previos reemergen en una nueva combinación para caer bajo el dominio de la genitalidad. Por otro lado, se trata de una etapa muy decisiva desde el punto de vista social, puesto que la industria implica hacer cosas junto a los demás y con ellos, en esta época se desarrolla un primer sentido de la división del trabajo y de la oportunidad diferencial, esto es, del etos tecnológico de la cultura. En la última sección señalamos el peligro que amenaza al individuo y a la sociedad cuando el escolar comienza a sentir que el color de su piel, el origen de sus padres o el tipo de ropa que lleva y no su deseo y su voluntad de aprender determinan su valor como aprendiz y por lo tanto un sentimiento de identidad que ahora debemos considerar. Pero hay otro peligro más fundamental a saber, la autorrestricción del hombre y la limitación de sus horizontes, a fin de que incluyan solo su trabajo, al que, como dice la Biblia, ha sido condenado después de su expulsión del paraíso. Si acepta el trabajo como única obligación y lo eficaz como el único criterio de valor, puede convertirse en el conformista y esclavo irreflexivo de su tecnología y de quienes se encuentran en situación de explotarla. 5. Identidad versus confusión de rol. Con el establecimiento de una nueva relación inicial con el mundo de las habilidades y las herramientas, y con el advenimiento de la pubertad, la infancia propiamente dicha llega a su fin, la juventud comienza, pero en la pubertad y la adolescencia, todas las mismidades y continuidades en las que se confiaba previamente vuelven a ponerse hasta cierto punto en duda, debido a una rapidez del crecimiento corporal que iguala a la de la temprana infancia y a causa del nuevo agregado de la madurez genital. Los jóvenes que crecen y se desarrollan, enfrentados con esta revolución fisiológica en su interior y con tareas adultas tangibles que los aguardan, se preocupan ahora fundamentalmente por las que parecen ser ante los ojos de los demás en comparación con lo que ellos mismos sienten que son, y por el problema relativo a relacionar los roles y las aptitudes cultivadas previamente con los prototipos ocupacionales del momento. En su búsqueda de un nuevo sentimiento de continuidad y mismidad, los adolescentes deben volver a librar muchas de las batallas de los años anteriores, aun cuando para hacerlo deban elegir artificialmente a personas bien intencionadas para que desempeñen los roles de adversarios, y están siempre dispuestos a establecer ídolos e ideales perdurables como guardianes de una identidad final. La integración que ahora tiene lugar bajo la forma de identidad yoica es, como ya se señaló, más que la suma de las identificaciones infantiles. Es la experiencia acumulada de la capacidad del yo para integrar todas las identificaciones con las vicisitudes de la libido, con las aptitudes desarrolladas a partir de lo congénito y con las oportunidades ofrecidas en los roles sociales. El sentimiento de identidad yoica, entonces, es la confianza acumulada en que la mismidad y la continuidad interiores preparadas en el pasado encuentran su equivalente en la mismidad y la continuidad del significado que uno tiene para los demás, tal como se evidencia en la promesa tangible de una carrera. El peligro de esta etapa es la confusión del rol, cuando ésta se basa en una marcada duda previa en cuanto a la propia identidad sexual.
Los episodios delincuentes, abiertamente psicóticos, no son raros. Si se los diagnostica y trata correctamente, tales incidentes no tienen la misma significación fatal que encierran a otras edades. En la mayoría de los casos, sin embargo, lo que perturba a la gente joven es la incapacidad para decidirse por una identidad ocupacional. Para evitar la confusión, se sobreidentifican temporariamente hasta el punto de una aparente pérdida completa de la identidad, con los héroes de las camarillas y las multitudes. Esto inicia la etapa de enamoramiento, que no es en modo alguno total o siquiera primariamente sexual, salvo cuando las costumbres así lo exigen. En grado considerable, el amor adolescente constituye un intento por llegar a una definición de la propia identidad, proyectando la propia imagen yoica difusa en otra persona y logrando así que se refleje y se aclare gradualmente. A ello se debe que una parte tan considerable del amor juvenil consista en conversación. La gente joven también puede ser notablemente exclusivista y cruel con todos los que son distintos en el color de la piel o en la formación cultural, en los gustos y las dotes, y a menudo en detalles insignificantes de la vestimenta y los gestos que han sido temporariamente seleccionados como los signos que caracterizan al que pertenece al grupo o al que es ajeno a él. Resulta importante comprender, lo cual no significa perdonar o compartir, tal tolerancia como una defensa contra una confusión en el sentimiento de identidad. Los adolescentes no solo se ayudan temporariamente unos a otros a soportar muchas dificultades formando pandillas, convirtiéndose en estereotipos y haciendo lo mismo con sus ideales y sus enemigos, sino que también ponen a prueba perseverantemente la mutua capacidad para la fidelidad. La facilidad con que se aceptan tales pruebas explica asimismo la atracción de que las doctrinas totalitarias simples y crueles ejercen sobre la mente de los jóvenes en los países y las clases que han perdido o están perdiendo sus identidades grupales, feudal, agraria, tribal, nacional, y enfrentan la industrialización mundial, la emancipación y la comunicación más amplia. La mente adolescente es esencialmente una mente del moratio, una etapa psicosocial entre la infancia y la adultez, y entre la moral aprendida por el niño y la ética que ha de desarrollar el adulto. En una mente ideológica, y de hecho es la visión ideológica de la sociedad la que habla más claramente al adolescente ansioso por verse afirmado por sus iguales y listo para verse confirmado a través de rituales, credos y programas que al mismo tiempo definen el mal, lo incomprensible y lo hostil. Por lo tanto, al buscar los valores sociales que guían la identidad, uno enfrenta los problemas de la ideología y la aristocracia, ambos en su sentido más amplio posible, según el cual, dentro de una imagen definida del mundo y un curso predestinado de la historia, los mejores individuales llegarán al poder, y éste desarrolla lo mejor que hay en la gente. Para no caer en el cinismo o en la apatía, los jóvenes deben ser capaces de convencerse de que quienes triunfan en su mundo adulto anticipado tienen así la obligación de ser los mejores. Examinaremos más tarde los peligros que emanan de los ideales humanos sostenidos al manejo de las supermáquinas, estén estas guiadas por ideologías nacionalistas o internacionales, comunistas o capitalistas. En la última parte de este libro consideraremos la forma en que las revoluciones de nuestra época intentan resolver y también explotar la profunda necesidad de la juventud de redefinir su identidad en un mundo industrializado. Para un próximo audio 6. Intimidad versus aislamiento.